Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Estábamos escuchando a Gustavo Cerati con Adiós, y hoy es la primera de muchas columnas y encuentros que vamos a tener con Gonzalo Vial, director ejecutivo de Huella Local. Vamos a estar hablando de territorio desde la experiencia que efectivamente la Fundación y también Gonzalo tienen, por decirlo en buen chileno, en el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Aquí lo hoy día nuestro la encuentro región del Maule hoy día. Hoy día nuestro encuentro es remoto, pero esperamos tenerte pronto en la radio, porque yo ya les anunciaba a nuestros auditores que desde el lunes partimos con un nuevo formato de programa. Va a estar Roca Balbuena co-conduciendo, vamos a partir a las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y vamos a tener precisamente a Gonzalo y a la Fundación Huella Local como uno de los protagonistas cada semana, para que vayamos hablando de qué, Gonzalo, tú que tienes más experiencia. Bueno, vamos a estar conversando en este espacio sobre todos los temas territoriales, bueno, desde el mundo de lo político, ¿cierto?, del desarrollo, de la innovación que uno ve en los territorios, pero también desde los problemas de la desigualdad que uno ve, las asimetrías que uno ve en el desarrollo municipal, en el desarrollo regional. Uh-huh. Bueno, y por cierto, hoy también los temas contingentes, porque hoy día la Araucanía representa de alguna manera, primero, un conflicto histórico y también, en términos técnicos, la desigualdad sí. en varias expresiones que desde donde uno la mire, en realidad la Araucanía se ha ido quedando rezagada, y esto tiene que ver también con el aspecto político, porque hay un tema que es la descentralización necesaria para abordar estos temas, que también creemos que es un factor relevante para que estos temas permanezcan en el tiempo y no tengan una salida política, que es lo que uno esperaría. Gonzalo, cuando uno habla del conflicto de la Araucanía, hay tantas aristas que hay que abordar que la verdad es que no se puede simplificar, ¿no es cierto?, tal como tú lo estás diciendo. Ayer, sin ir más lejos, veíamos distintos gremios empresariales, ¿no es cierto?, que estaban pidiendo más paz, pero al final no se puede abordar por un solo lado. ¿Cómo lo vamos a ir disgregando? ¿Cómo partimos conversando de esto, que es una situación que se arrastra durante demasiados años y donde efectivamente hay una serie de situaciones que son históricas, ¿no es cierto?, que no se han podido subsanar? Mira, yo creo que es importante, Elena, que miremos algunas cifras. Okay. Una de las cosas relevantes es que, por ejemplo, si miramos el estudio del PNUD respecto de desigualdades regionales, la región que presenta el menor índice de desarrollo humano en Chile es la Araucanía. ¿Ya? O sea, si uno ve en términos porcentuales, está muy por debajo de una región como la región metropolitana, por cierto, pero también del resto de todo el país, por cierto, bajo el promedio del país. Uh-huh. En ese mismo informe, si uno mira en términos de los ingresos, encontramos que la región tiene más del 55% de los trabajadores que trabajan más de 30 horas formalmente, ganan menos de 346.000 pesos. Y es la segunda región con menor ingreso luego de la región del Maule. Si uno mira en la pandemia, uno ve que nosotros hicimos un levantamiento nacional de información comunal, que también lo respondieron los municipios de la Araucanía, y uno ve que el principal problema que ellos detectan en un 94% es el desempleo, luego la disminución de ingresos y la imposibilidad de pago de servicios básicos. Si uno mira el diagnóstico de compromiso país, la mesa número 1 del agua potable, la región que tiene menor cobertura de agua potable y alcantarillado en Chile es la región de la Araucanía. Entonces, estamos hablando de un problema que es bastante estructural como para analizarlo en simple. Y además, yo quisiera agregar en términos políticos el tema de la descentralización. Cuando hemos visto intendentes que proponen salidas políticas viables, como lo fue el intendente Huanchumilla en la administración anterior, son removidos. Es decir, no hay una mirada territorial que permita a las autoridades de la región sentar a una mesa parlamentar y avanzar en soluciones. Y esto, de hecho, lo hemos visto también en la actual administración. Tenemos un ministro como el ministro del Ministerio de Desarrollo Social, hoy en el que está en el MOP, el ministro Moreno, sienta una mesa, uno dice, por fin hay un acercamiento, ¿cierto?, a la Araucanía, y eso se contrasta con un comando jungla, con el tema de Catrillanca. Entonces, claramente, la estructura del Estado y de poderes no ha podido configurar una solución que ni siquiera un camino de solución que uno visualice como definitivo. O sea, yo creo que eso es muy relevante antes de hacer cualquier análisis. Claro, o sea, tenemos desigualdades que están ahí enquistadas, digamos, y que habría que abordar estructuralmente, exactamente. Después, según lo que entiendo tus palabras, Gonzalo, se está abordando esto de manera
podemos decir como en silos, que suele suceder en nuestro Estado por lo demás, y por lo tanto es difícil poder dar una mirada que sea integral y que efectivamente genere caminos de solución a este conflicto, ¿no? Y descentralizada, con pertinencia territorial. O sea, ambas cosas, lo que tú dices, una mirada sectorial, ¿cierto? Siempre hay planes de inversión, uno ve distintas en agricultura, en lo que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, etcétera. Eso es lo que tú dices, sí, ¿no es cierto? Pero también de manera centralizada, por lo tanto, sin pertinencia, sin poder en la región para solucionar estos problemas. Por eso doy el ejemplo del ex intendente Huenchumilla, que luego de presentar una propuesta de salida política para el conflicto, es removido en la administración anterior. Entonces, de esa manera... Hay que decir que era una autoridad que estaba bastante más cercana... Por supuesto, de hecho es originario. Zona, es originario, exactamente. Y uno decía, bueno, aquí tenemos una oportunidad, pero finalmente el intendente hasta el día de hoy es una expresión del poder central en la región, no un representante de la región hacia el nivel central. Claro. Entonces, con esa mirada que además es tutelada por el Ministerio Interior, en un Estado que ha mirado este conflicto desde el punto de vista de la seguridad pública y no del conflicto político que hay detrás, claramente mandata al intendente a resguardar ese ámbito del problema, que por cierto es grave, si lo que hemos visto en la zona es grave en términos de lo que es la seguridad pública, pero claramente es la consecuencia, es lo que uno ve detrás de acciones que hoy día tienen que ver con la desconfianza. Yo creo que el estallido social, evidentemente que tiene una connotación también en la Araucanía, de acuerdo a todas estas desigualdades que te estoy expresando, y además un conflicto histórico que aumenta la desconfianza, dado que si uno lee al historiador Paicarán, si uno ayer estuvimos en un congreso con Leonel Linares, y todos hablan de la desconfianza, de cuántas promesas ha hecho el Estado de Chile para resarcir un problema histórico y que no se cumple. Y en la última administración, un ministro Moreno que es dialogante, que se junta con las comunidades y que le echan por tierra su plan con la operación de un comando jungla que termina con la muerte de Catrillanca en las condiciones que conocemos. Sí. Entonces es muy difícil y yo tengo la esperanza de que en el proceso constitucional haya una mirada distinta, porque hoy día tenemos un Estado unitario. Y es cierto, es necesario tener una unidad territorial, pero ser un Estado unitario no quiere decir que seamos una nación, una sola nación. Claramente hay que apuntar a una plurinacionalidad. Si es cosa de visitar la Araucanía, exacto, mirar las costumbres, mirar incluso la fisonomía de las personas, y uno se da cuenta que estamos hablando de otro pueblo. ¿Y por qué no vamos a respetar la autonomía de ese otro pueblo? ¿Por qué vamos a imponer... con Rapa Nui, ¿no? Que no quieren ser chilenos. Por cierto. Entonces, tú dices, está bien que seamos un Estado en términos administrativos, pero como nación tenemos que definirnos plurinacionalmente. Y ahí tenemos una oportunidad en la Constitución, Gonzalo, en esta nueva Constitución. Y por Dios que nos ha costado también el tema de los cupos y todo, ¿no? Exactamente, fue una discusión que se dio hasta el último minuto. Pero por lo menos yo me quedo con lo bueno. Hay un reconocimiento explícito a la existencia, o sea que en todas las constituciones de los 2 ejercicios constitucionales que ha tenido Chile, nunca fue reconocido los pueblos originarios como parte distintiva de una sola nación, sino que estaban descritas, ¿cierto?, a fuerza como parte de una sola expresión cultural. Hoy día ya tenemos estos escaños reservados, por lo tanto van a ser reconocidos, evidentemente, en la Constitución que surja los pueblos originarios, pero es importante ver cómo va a ser la operatividad de eso en el sistema de desarrollo que vamos a tener asociado. Porque si vamos a tener un Estado plurinacional, pero que no reconozca la posibilidad, por ejemplo, del desarrollo productivo colectivo, va a ser muy complicado que esto avance, porque también hemos impuesto las formas de hacer las cosas. Mira, ayer Leonel Linares, que podríamos entrevistarlo a propósito de los siguientes capítulos que vamos a tener en estos jueves territoriales que vamos a implementar con ustedes, nos hablaba del cómo, porque dice, nosotros estamos disponibles para conversar con las forestales, a lo mejor nuestro territorio y su vocación es forestal, pero pregúntenos cómo, respeten la forma, respeten nuestros lugares sagrados, entonces planifiquemos en conjunto. Pero aquí lo que se ve también es una forma, a través de la única visión de producción que es la propiedad privada, se impone, ¿cierto?, una forma de hacer las cosas que tampoco tiene que ver con esa cultura.
Entonces nos contaba el otro panelista respecto a lo que se hace en Colombia, que se reconoce la propiedad colectiva y una forma de producir, ojo, con rentabilidad. No estamos hablando de una cuestión hippie acá, sui generis, no, estamos hablando de una forma de producción distinta con expertos, porque ellos son expertos en territorio, de las comunidades me refiero, que pueden perfectamente conversar con la globalización, con la posibilidad de exportar, con la posibilidad de producir rentablemente. Entonces, pero si lo haces a punta de carabinero y de seguridad pública, probablemente no te resulte. Oye, Gonzalo, y ahí también entran otros factores que son menos vamos a decir, culturales, ¿no es cierto? Y que los hemos venido arrastrando y que tiene que ver también con la incorporación de otros personajes que entran a este ruedo de la violencia, ¿no? El narcotráfico, presencia de personas que vienen de otros países. ¿De qué manera lo analizan ustedes desde la territorialidad? Bueno, cuando uno habla por eso yo comencé con algunos datos de desigualdad. Evidentemente que la región de la Araucanía no está exenta del resto de los flagelos que vive la sociedad chilena. Por ejemplo, el narcotráfico. Claro. Y entonces decir que la región de la Araucanía ese problema no existe sería vendarse los ojos frente a una cuestión que pasa es transversal en nuestro territorio. Respecto de la posible intromisión de personas guerrilleros y este tipo de cosas, la verdad que lo que yo he visto respecto de intervención extranjera es un comando jungla que se va a preparar a la guerrilla colombiana y implementa una forma de operar en el territorio. No hay hasta el minuto algo que compruebe la existencia de intervención extranjera, que sea comprobable, y que en mi opinión, sería muy lamentable que eso existiese. Lo que nosotros sabemos es que existe sí colaboración multilateral de los pueblos originarios en Latinoamérica. Claro. Y yo esperaría que esa colaboración, que no la conozco por cierto en detalle, pero sí Leonel nos hablaba de un poco de lo que ellos hacen, tiene que ver con apoyo cultural, con apoyo al financiamiento, con apoyo a las causas legales asociadas a los compromisos que también han establecido los países, porque aquí tenemos una declaración de derechos humanos que Chile suscribe. Tenemos un pacto global asociado al cambio climático que Chile suscribe. Tenemos el convenio 169 respecto al pueblo originario. Y lo que uno ve es que hay un cumplimiento completo en esos tres ámbitos. De todos los compromisos. En el cambio climático, en términos del objetivo de desarrollo sostenible asociado a ello, de los derechos humanos. Te hablé del agua potable, la región que tiene mayor déficit de agua potable, el agua potable está declarada como un derecho humano. Entonces hay una vulneración permanente de derechos que el Estado no se ha hecho cargo. Por lo tanto, a lo que digamos es que los problemas que vive la sociedad chilena, evidentemente que en las estadísticas la Araucanía también los tiene. Por lo tanto, también le afectan y por cierto, dificultan la posibilidad de un camino más claro de salida, pero la voluntad, a mi juicio, respecto a lo que uno puede leer del pueblo mapuche, es siempre a parlamentar. Conversábamos con uno de los candidatos a gobernador regional del Biobío, donde también el problema está presente, Rodrigo Díaz, que fue intendente de la administración anterior, y nos hablaba del parlamento. En Chile hubo parlamento entre el Estado chileno y nuestros pueblos originarios que funcionaron, tratados que se firmaron, y quienes los violó fue el Estado chileno. Con Leno Saavedra, ¿cierto? Hace un par de siglos atrás, y luego una intervención sangrienta, ¿cierto? 20 años después, con robo de animales, con ataques sistemáticos a distintos lofts, como le llaman ellos, sus comunidades, y luego programas de gobierno que permanentemente incluyen el tema de la Araucanía y que lo vinculan a dos temas principales: la seguridad pública y la productividad. Y la productividad entendida como nosotros la entendemos desde el mundo occidental y no como los pueblos originarios la imaginan. Claro. Entonces, exacto. La verdad que es un problema que creo que tenemos una oportunidad de resolver a través del tema constitucional. Yo tengo mucha esperanza en que de ahí salga un reconocimiento distinto a lo que tenemos hoy. Y por cierto, también con inversión. O sea, aquí no nos podemos vendar los ojos, y aquí estamos hablando de una zona empobrecida, estamos hablando de una zona con carencias de infraestructura gravísimas. El agua potable y las alcantarillas son uno de los aspectos, pero
en términos de conectividad, en términos de cobertura educacional y de salud, hay un rezago. Por lo tanto, tiene que haber una inversión. Y cuando uno analiza los municipios, que son el ente del Estado más cercano a la ciudadanía, a las personas, a la ciudadanía, sí, también hay un rezago en el tema municipal. Hay una dependencia extrema del fondo municipal, no hay presupuesto propio, y el Estado a su vez condiciona la transferencia de recursos a esos territorios a que te entreguen proyectos. Arquitectura, ingeniería, entonces ¿cómo lo va a desarrollar si no tienes presupuesto corriente para contratar gente? ¿Cómo para generar ese desarrollo? Para generar estos proyectos. En eso trabajan ustedes bastante también con Huella Local, Gonzalo, ¿no? Con hacer estos links donde, por ejemplo, podría participar empresa privada. Yo partía esta conversación diciendo que efectivamente distintos gremios de empresas y de industrias estaban hablando un poco como de tratar de pacificar, pero ¿de qué manera también se hacen esos aportes? ¿Cómo se pueden ir cruzando esos mundos? O definitivamente hoy día con las condiciones que hay no se pueden cruzar. No, yo creo que se puede, y lo que nosotros hemos visto es que las comunidades están disponibles para ese diálogo. Lo que pasa es que si tú te comprometes con el territorio, las comunidades no son intransigentes y también miran por su propio desarrollo. Por y lo que nosotros invitamos a decir, bueno, a partir de un diagnóstico común que se realice entre el municipio, la comunidad y las empresas, desarrollemos los proyectos que le sirven al territorio para su desarrollo y no la agenda de la empresa. Yo aquí tengo esta mirada de desarrollo, claro. Entonces yo voy a invertir, por decir algo, en educación. Y a lo mejor la cobertura de educación en ese territorio no es lo que se necesita, claro. Pero lo que se necesita es el camino, lo que se necesita es el transporte, y eso lo conoce solo la comunidad. Yo no puedo llegar como fundación ni como empresa a pretender saber, conocer y hacer además lo que a mí me place o lo que yo siento que puede tener un impacto positivo. Yo tengo que adecuar ese programa y conversar con la institución que representa ese territorio, que es el municipio, y validar esa instancia, y la comunidad. Entonces lo que nosotros hacemos después del diagnóstico es crear una cartera de proyectos que en conjunto desarrollamos con la municipalidad, con la empresa y con la comunidad, y estamos hablando de proyectos precisamente de agua potable, de alcantarillado, de pavimentación, de escuelas, consultorios, en el fondo lo que el territorio necesite y no lo que nosotros como profesionales, que de alguna manera nos enseñan en la universidad, uno desde el punto profesional mirar el territorio y decir esto es lo que se necesita, no. Al contrario, nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles para desarrollar los proyectos que el territorio demande, porque el territorio es el cliente, ¿no? Oye, Gonzalo, tú decías algo sobre la voluntad de las comunidades de conversar. Hay pruebas que son irrefutables, aunque la gente quiera decir lo contrario, de que efectivamente esos procesos funcionan. Yo me he visto envuelta en un par de diálogos de pares improbables, como se les llama, ¿no? Donde he tenido la suerte de conversar con personas que viven en la Araucanía, escuchar los problemas en primera persona, y es cierto que efectivamente estos diálogos ayudan. Después uno tiene que ir a la acción y parece que ahí es donde se nos va entrampando todo, ¿no? Porque diálogos hay, encuentros ha habido, autoridades ha habido, como tú estabas enumerando, planes de acción, y todo queda como en nada. ¿Qué podemos proponer nosotros desde aquí? Lo que pasa es que ahí estoy un poco más escéptico que tú, Elena, en términos de en qué condiciones se da el diálogo. Claro. Y las condiciones del diálogo tienen que suponer, después de tanto dolor, tienen que suponer conversaciones también incómodas. Tienen que además suponer que yo pueda retrotraer mi decisión de inversión, por ejemplo, o modificarla. Pero lo que tenemos hoy día en la ley respecto de la participación, la ley 20.500, y además el sistema de evaluación de impacto ambiental, hay una tremenda asimetría entre quien invierte y la comunidad que recibe esa inversión. De hecho, hay compromisos voluntarios respecto de la acción anticipada que tú puedes hacer para hacer una inversión. Pero esto, o sea, si lo hacemos en serio, de verdad significaría que yo pueda revisar si hago primero o no la inversión, y también de estar disponible para modificar emplazamiento, terreno, formas de producción, para poder avanzar. Si el diálogo no se da en esas condiciones, no genera confianza, y entonces lo que tenemos es el conflicto. O sea, nadie quiere ceder en el fondo. Claro, es que lo que pasa es que lo que nos decía Lorena es el cómo tú te acercas.
Si tú dices, mira, ya tengo un proyecto aprobado de una central hidroeléctrica, ¿qué puedo hacer yo? No. Ahora, si yo te digo, mira, a ver, miremos este territorio, miremos dónde están las potencialidades del mismo y cómo involucrar a las comunidades en el desarrollo futuro de un posible proyecto. Y lo pensamos en conjunto. Eso es un diálogo honesto. Lo otro es una imposición. Y lo que sienten las comunidades, no sé si te ha pasado en esos encuentros de par improbable, lo que sienten las comunidades es que el diálogo se propone desde una posición intransigente, que finalmente lo que pretende es no generar diálogo, sino que dominar, claro, imponer la visión del otro. Claro, un monólogo donde la opinión del otro no es vinculante, sino que se somete meramente a una consulta, o incluso a ser solamente informativo de lo que yo voy a hacer. Entonces, de verdad, Elena, yo no he visto aún, sobre todo aplicado a la norma, instancias de diálogo que realmente nivelen la asimetría del poder del diálogo. Hoy día el Estado aplica fuerza, la empresa privada va adelante con los resguardos que hoy día tiene la inversión en Chile, y las comunidades tienen que someterse a instancias nada más que judiciales. Es un diálogo. Entonces, tenemos que resguardar en esta nueva Constitución una forma de diálogo para generar inversiones, para ocupar los recursos naturales de otra manera. Definitivamente lo que tenemos hoy día está agotado y nos tiene la crisis que nos tiene. Claro, y que sea un diálogo con una participación activa, directa, que también lo hemos conversado, y que sea incidente. Claro, y que sea incidente. Si hoy día imagínate, los gobiernos regionales desarrollan los que se llaman los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial. El Estado mismo, imagínate. Y lo que hay de planificación territorial no es vinculante. ¿De qué sirve? Claro. Por favor, no puede ser indicativo la planificación. Y la planificación que hace el Estado responde de alguna manera a los intereses que se dan en un territorio. Por lo tanto, que no sea vinculante, a mí me parece que hoy día ya no da para más. Los estados que se desarrollan efectivamente tienen planificaciones del territorio. Si uno mira el estado francés, por zona, totalmente, no solamente remitido a la zona urbana, sino que el territorio completo, con una mirada integral y de manera vinculante, y obviamente que con una participación de la ciudadanía activa para el desarrollo de estos mismos planes. Yo no veo cómo podemos desarrollarnos sosteniblemente si no hacemos un camino distinto, pero volviendo al tema que nos convoca, con un reconocimiento de plurinacional, digamos, con distintas culturas, sobre todo en la Araucanía, ¿cierto?, para poder tener un desarrollo que sea en paz. Oye, Gonzalo, por último, uno debiera pensar en una nueva autoridad, institucionalidad, no tengo idea, aquellos que coordinan, por ejemplo, ese mismo ejemplo que tú hiciste en Francia respecto al desarrollo territorial, que hoy día no tenemos. Hoy día, una de las competencias que se traspasa a través de la ley de fortalecimiento a la descentralización es la planificación y el ordenamiento territorial, que hoy día hasta hoy día era tutela del Ministerio de Vivienda, hoy día lo va a desarrollar el gobernador regional, que además va a ser una figura electa políticamente, por lo tanto responde a la ciudadanía de esa región. Por lo tanto ya hay la existencia de una autoridad distinta, ¿cierto?, que va a estar a cargo de esa planificación y que yo creo que va a abogar 100% para que sea vinculante al desarrollo de su territorio. Las competencias se van a ir incrementando, esa es la idea en esta ley de fortalecimiento de la descentralización, y creo también, lo vinculo también con el tema constitucional, que la descentralización va a ser central en la discusión que se dé en la Convención Constitucional. Pero efectivamente está transferido, es una capacidad que se detectaba que era necesaria, que estuviera radicada en esta nueva figura del gobernador regional. Yo espero que funcione. Es de esperar que funcione. Vamos a seguir evaluándolo muy de cerca durante todo el resto del año con Gonzalo Vial, director ejecutivo de Fundación Huella Local. Oye, los conversatorios. Una cosa que te quería comentar. Hay una campaña de pago de patente en sectores rurales. ¿La has visto? Sí, está liderada por Balún, ¿o no? Por Balún Latam, ¿no? Sí, exactamente. Es una buena oportunidad para que uno desde su pequeño lugar pueda quizás aportar un poquito también a esos municipios que no les llegan las lucas.
Exactamente, ahí para que la gente sepa, las patentes de vehículos son uno de los principales ingresos de muchas comunas en Chile. Por eso que uno ve cuando va en la carretera, pague su patente aquí, bueno, es una competencia, lamentablemente, obviamente no todos los territorios tienen el mismo parque automotriz, entonces también se produce una asimetría tremenda, así que si uno puede apoyar pagando su patente en un territorio más rezagado, más aislado, hoy día se puede hacer a través de la página web de cada uno de los municipios, así que ojalá que pudiésemos hacer esa contribución porque le va a servir mucho a un territorio que realmente lo necesita. Buscando, pensando en esas desigualdades de las que estábamos hablando, la verdad es que además se hace online, así que puede ser una buena oportunidad para que también nosotros nos hagamos parte de toda esta discusión, porque también hay que hacerse parte, pues, Gonzalo, ¿cierto? Exactamente, hay que ser consistente. Oye, ¿y los diálogos los encontramos en la página? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, nosotros ya hicimos el primer diálogo en la región del Biobío, estamos planificando el segundo en la región de los lagos y a final de mes o a principio del siguiente estamos esperando confirmación de los candidatos, estamos viendo el de la región metropolitana. Así que la próxima semana voy a tener confirmación y obviamente que va a estar en nuestras redes sociales y vamos a traer aquí la exclusiva también de los invitados que vamos a tener para las regiones donde vamos a seguir con los diálogos, que precisamente lo que pretendemos que no sea competencia, por eso es que es un diálogo que es transversal en el sentido político y también en que vamos a tener un candidato a gobernador regional o candidata, una candidato a constituyente y un candidato a alcalde para hablar de territorio más que de la competencia y cuál es el programa, las visiones en estos tres ámbitos que son súper relevantes, pues la mirada desde lo local, la mirada desde un nuevo gobernador regional, una figura nueva en la política y en el poder y en la convención que es más a futuro y entonces que se lleven también el desafío de los candidatos de estos temas. Y tener buena información nosotros como ciudadanos también. Gonzalo Vial, muchas gracias por esta conversación. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Elena, que estés muy bien. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Bienvenida, Huella Local, entonces a nuestro programa Redefine la forma de trabajar con la movilidad que tu negocio necesita. Entel Empresas te presenta Entel One, la nueva solución tecnológica que te va a permitir a tu negocio, sin importar el tamaño, da lo mismo de qué tamaño sea, disfrutar de los beneficios de la telefonía móvil y también de las funciones avanzadas de la telefonía fija. Todo en un solo producto. Entel One, lo encuentras y lo conoces más en entel.cl/empresa. Nos despedimos. Viene Metrópolis. Chao, chao, hasta mañana. Entel One, de Entel Empresas, presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Drese.